Vamos a preguntarle a Silvia Álava, psicóloga sanitaria, experta en psicología educativa. Bienvenida, Silvia, hoy por hoy Madrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Fíjate, cuando tú escuchas a los docentes, Silvia, ¿qué te cuentan? Porque Carlos daba un dato terrorífico, el tema de las ideas autolíticas, ¿no? ¿En qué situaciones están viviendo ahora mismo nuestros docentes? Bueno, es muy llamativo los datos que nos ha presentado Carlos, que pertenecen a ese primer estudio realizado por Éxito Educativo, Educar es Todo y la UDIMA, en el que decíamos que el 38,4% de los docentes en estos momentos tienen depresiones. ¿Qué es lo que está pasando? Que a los docentes les estamos pidiendo cada vez más cosas y más cosas. Durante los años de la pandemia ya no solamente tenían que dar clases, sino que es que además tenían que ser policías para ver si te estaba puesta la mascarilla, si se estaban juntando los de una burbuja con los de la otra, si te habías echado el gel. Les dotamos cada vez de más y más trabajo, pero esa parte de las herramientas no se la estamos dando. Al final, la definición de salud mental que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que yo tengo salud mental si considero que tengo las suficientes herramientas y estrategias para poder solventar con éxito las situaciones de mi día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las situaciones del día a día cada vez se vuelven más complejas por todo lo que nos ha comentado Luis y nos han comentado los profesores que han entrado también ahí con sus anotaciones. Y aparte con toda la parte burocrática, administrativa, que sale en el estudio como que es uno de los grandes escollos, más que atender a los alumnos y a las familias, ¿no? Fíjate, entonces les hemos incrementado muchísimo esa parte de todo lo que tienen que hacer, pero sin embargo la de las herramientas no. Y llega el momento de poner encima de la mesa la importancia que tiene su salud mental, la importancia de cuidar a los docentes, de valorar el trabajo. Pero digamos que se quiere hacer una escuela de ahora con lo que era la escuela antes, ¿no? Así es, y sobre todo sin tener esas herramientas, esas estrategias y cargando de mucha burocracia que muchas veces no tiene sentido. Entonces llega el momento de cuidar, de dejar espacios para que se puedan cuidar, para el autocuidado y el decir, ¿pero tú qué necesitas? ¿Alguna vez les preguntamos qué es lo que necesitáis para hacer bien vuestro trabajo? ¿Qué es lo que vosotros necesitáis? ¿Cómo podemos hacer? Lo primero de todo, yo creo, como sociedad, sería reconocer, porque muchas partes de los docentes nos dicen que no sienten que se les reconozca realmente con el trabajo que están haciendo. Entonces, pasaría por reconocer y pasaría por cuidar y, sobre todo, incrementar la formación. Lo que antes también decía Luis, necesitamos formación, sobre todo para poder trabajar con los niños, con los adolescentes de hoy en día, porque la sociedad ha cambiado muchísimo y además con las necesidades educativas especiales, que es que necesidades educativas especiales simplemente por prevalencia, por estadística, tocan 2-3 en cada aula ordinaria. O sea que tendríamos que estar todos formados. Y por tu experiencia, por ejemplo, Luis, ¿tú crees que hay déficit de confianza en los docentes por parte de las familias? Los estudios, incluso el estudio en el que ha participado Silvia, pone de manifiesto que hay una confianza mayor de la que los propios docentes pensamos. Es decir, estamos más valorados por la sociedad de lo que en realidad estamos valorados. Pero es un hecho que la autoestima sabemos que no está asociada muchas veces con el propio desempeño. A veces somos eficaces en nuestro desempeño vital, pero nuestra percepción de ese propio desempeño no es tan positiva. ¿Y por qué es así? A consecuencia de las grandísimas dificultades, como señala Silvia. Ellos lo cuentan, ¿no? Ellos te lo cuentan, Silvia. Sí, así es, ¿no? Al final un poco es complicado, sobre todo porque en educación es algo en el que tenemos que remar todos en la misma dirección y en educación tiene que ser en equipo y tenemos que conseguir todos el sacar el máximo provecho con las cartas que tiene este niño, esta niña, ¿cómo hago para ayudarle? Entonces, esto de ir buscando quién tiene la culpa, no, claro, es que son los padres porque son muy sobreprotectores, no ponen normas, no ponen límites, no, es el colegio porque en el colegio es que, claro, no tienen la formación necesaria. Bueno, sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero el objetivo es decir, ¿pero cómo lo podemos hacer para que este niño, esta niña, o si ya estamos en secundaria, este adolescente, consiga ser la persona que puede llegar a ser, que no se quede en menos simplemente porque los trámites burocráticos administrativos lo han impedido o porque no llegaron esos recursos, realmente ese apoyo que este menor necesitaba? Quiero que escuchéis una historia porque quiero sumar una voz más a todo esto. No os vayáis. Luis, Silvia.
Bueno, fíjate, Carlos, porque precisamente estábamos escuchando al principio a una profesora que mencionaba entre sus preocupaciones el hecho de que la Administración no esté poniendo a disposición de los centros los recursos necesarios para atender las necesidades del alumnado, Sí, ¿no? nos decía esa profesora que esto obliga a muchas familias a pagar de su bolsillo todo aquello a lo que los centros no llegan con su presupuesto. Bueno, nos quedan un par de minutos. Como siguen aquí con nosotros la psicóloga Silvia Álava y Luis García Carretero, director de este colegio, Aretella, en Madrid. Silvia, fíjate, estos casos son demasiado frecuentes, ¿no? Es que estos casos están a la orden del día. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos dicho que es que al final, por prevalencia, el 5% de los niños va a presentar un trastorno del aprendizaje. Fíjate, el 20% de los niños tienen un problema de aprendizaje, es decir, no aprenden igual que el resto de los compañeros, y el 5% tienen un trastorno, es decir, su forma natural de aprender está dañada y tenemos que enseñarles de forma diferente. Por eso ya decía que había unos screening en los que lo que tú puedes es, con esas herramientas, decir a cuál pertenece, porque el que realmente se sospecha que tiene un trastorno, luego hay que hacer una evaluación en profundidad, y esa evaluación lleva muchas horas. ¿Cuál es el problema? Que faltan recursos realmente para poderlo hacer, porque una vez que ya tienes la valoración puedes abrir el protocolo y ponerles todos los apoyos que son necesarios. Última reflexión en 30 segundos, Luis. Los departamentos de orientación tienen dos tareas. Una es la evaluación y hay otra que es la intervención. La intervención es ayudar. No podemos dedicar todo el tiempo a evaluar, sino que tenemos que buscar un equilibrio razonable entre procedimientos de evaluación rápidos y eficaces y, sobre todo, la acción de intervenir, que es la de ayudar al niño, que eso es lo más importante de todo. Seguiremos, Carlos Cala, hablando de este asunto. Sí. Queda menos de un minuto para las noticias de la una. Yo quiero agradecerle a Silvia Álava, psicóloga clínica, experta en psicología educativa, que haya venido. Gracias.